vamos a permitir que ningún partido político venga a acabar con los derechos que tanto les costó conseguir a nuestras abuelas y abuelos. Barakaldarrok hautatzen dugun hizkuntzan bizi nahi dugu, eta horretarako aisialdi eskaintza elebidunak behar ditugu. Beste aldetik, udaletxeek auzoentzat hain onuragarriak izan diren espazio autogestionatua jasartzeari utzi behar diote. Elkarlanean aritzen diren gaztentzako espazio irekiak eta biziak bultzatu eta babestu behar dira. Baina guk, hautagaitz honekin gauzak aldatuko ditugu. Pertsonak eta hien beharrak udal politikaren ardatzan jarriko ditugu. Eta bukatzeko, hezkuntzaren garrantzi aipatu nahi du. Queremos vivir en un pueblo seguro para todas las personas, pero especialmente para las mujeres, ya que vivimos continuamente situaciones discriminatorias. No olvidemos que la educación es la mejor vacuna contra la violencia. Por eso tenemos que impulsar una educación feminista en centros educativos y sociales y dar a conocer, reconocer y poner en valor la contribución histórica y actual de las mujeres del municipio. Gora Barakaldoko emakumeak eta gora borroka feminista. Gora! Mira, es que lo dejo con Eder, el candidato a la alcaldía de Barakaldo. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik guztioi. Voy a hacer la intervención íntegramente en castellano también por deferencia con María, ya que la tenemos hoy aquí. Y que para nosotros es muy importante que haya venido hasta Barakaldo, porque, bueno, nuestro compañero Ramón, que no solo comparte candidatura con nosotras, también es, quien no lo sepa, somos de la misma cuadrilla y nosotras en la cuadrilla también tenemos 4 personas por lo menos que han tenido que desplazarse de Barakaldo a trabajar en el extranjero porque aquí no han encontrado ninguna oportunidad laboral digna para hacer su vida de manera autónoma. Y bueno, aprovechando también que estáis aquí, pues voy a hablar un poco de mi libro, ¿no? Porque María igual lo desconoce, pero aquí en Euskadi y en Nafarroa tenemos un modelo, un fenómeno muy extendido entre la juventud, que son las lonjas juveniles. Lonjas juveniles que básicamente son los locales que han quedado en desuso, que las cuadrillas nos juntamos entre nosotras y alquilamos estos locales para tener nuestro pequeño espacio, nuestra pequeña sede, digamos, de la cuadrilla, nuestro punto de encuentro, al fin y al cabo. ¿Pero a qué responde? ¿Alguien se ha preguntado a qué responde este fenómeno de Euskadi? Pues seguramente a muchos factores, pero desde luego todos ellos responden a un contexto político de abandono e incluso de persecución del colectivo juvenil. Recordemos la persecución de los espacios autogestionados, de los gasteches. También, ¿por qué no hay que hablar de la ley antibotellón, de que se prohíbe entrar a los jóvenes menos de 18 años en algunos espacios, las continuas pegas y el abandono del tejido asociativo del tiempo libre educativo, que aquí en Barakaldo ha sido especialmente agresivo, porque en todos los barrios antiguamente teníamos 2 o 3 asociaciones de tiempo libre, laicas, los scouts, y se ha ido poniendo todo tipo de pegas hasta que han ido desapareciendo del tejido asociativo de la ciudad. También responde a una realidad socioeconómica de precariedad absoluta, lo han hablado tanto Lander como Alba. Becas miserables, empleos parciales, temporalidad. Yo mismo conseguí una super beca, de esas 9 que sacaban antiguamente de Tiguralde, y tenía que trabajar 30 horas en una asesoría en Bilbao a cambio de 300 euros. Y este es el modelo de inserción laboral al que nos está abocando las políticas económicas del PNV. Y bueno, es en definitiva una respuesta de repliegue del colectivo juvenil ante una situación de precariedad vital. La lonja no es más, al fin y al cabo, que un espacio de semiautonomía de la juventud ante la imposibilidad de tener una vivienda digna o un proyecto de vida autónomo. Y yo me pregunto que cuál es el papel que debe tener un ayuntamiento, como es el Ayuntamiento de Barakaldo, hacia los jóvenes, porque hasta ahora prácticamente el papel ha sido meramente testimonial. Barakaldo, el Ayuntamiento de Barakaldo destina apenas el 0,5% del presupuesto al área de juventud y hay que decir la verdad, las técnicas hacen verdaderos milagros con esa cuantía
que se les destina. Nosotras desde Elkarrekin Podemos vamos a hacer que Barakaldo haga de verdad políticas juveniles, transversales, y lanzamos digamos, tres ejes principales para las políticas juveniles de Barakaldo, tres ejes principales, además, en una lógica emancipatoria para la juventud, ¿no? Políticas emancipatorias de acceso a la vivienda, aumentando la dotación para las ayudas a la emancipación juvenil, que como sabéis impulsamos en 2016, pero que sin embargo han tenido una dotación mínima, unos 150.000 euros en un Barakaldo de 100.000 habitantes, cuando por ejemplo en Guecho unas similares prácticamente duplican esa dotación. También queremos usar esa sociedad de suelo público que es Erecha para que dinamice de alguna manera el mercado libre del alquiler, para que ponga límites a esa inflación también del mercado libre, que estamos en una media de 700 euros en los alquileres de Barakaldo, unido por supuesto a los empleos que tenemos, lógicamente hace que no podamos irnos del medio familiar hasta bien entrados en años. Por otro lado, políticas emancipatorias de empleo, como ha dicho Alba, que Ingural establezca cupos de menores de 35 años en sus planes de empleo, generar una bolsa de demandantes jóvenes de empleo y crear un programa específico de relevo generacional en el comercio baracaldés, porque estamos viendo cómo comercios de toda la vida están cerrando sin encontrar a nadie que coja el testigo. Y finalmente, la tercera de las políticas emancipatorias, tenemos que ir políticas emancipatorias de corte participativo. En el Ayuntamiento de Barakaldo los jóvenes prácticamente molestan, porque mientras no se sepa de ellos, mientras estén en su lonja, mientras en la lonja no molesten, no hay problema con ellos. Pero en el momento que la lonja genera algún tipo de molestia, en el momento que el gasteche empieza a tener un poco de vida, automáticamente se va por ellos. Y por eso creemos que hay que fomentar la participación de las jóvenes y los jóvenes en Barakaldo, creando un Consejo Municipal de la Juventud, cediendo espacios municipales, que los hay, tenemos decenas de locales nuevos, por ejemplo en Luchana, para la creación de un gasteche y posiblemente un gasteche, por supuesto, completamente autogestionado, que pueda seguir el ejemplo de otros lugares, como puede ser en Guernica, Astra, ¿no? Y por supuesto, creemos que es de vital importancia fomentar el tiempo libre educativo, que es a fin de cuentas lo que desde chiquitines nos hace tener un pensamiento crítico en este Barakaldo que hoy tenemos. En definitiva, para Elkarrekin Podemos, las políticas juveniles son bastante más que abrir gastegunes sin ningún tipo de criterio, y creemos que las personas jóvenes pueden vivir en Barakaldo y debemos vivir en Barakaldo de una manera digna, y para ello vamos a trabajar estos 4 años. Eskerrik asko. Como decía, hoy tenemos a María Martínez, que es coportavoz de la Federación de IVO Exterior, y para nosotros es muy importante porque hemos visto cómo durante, sobre todo estos últimos 10 años, muchas de nuestras amigas y nuestros amigos se han tenido que marchar de Barakaldo, como decía al principio, porque aquí no tenemos más que empleos precarios en Megapark, y esto es de lo más triste que tenemos, porque queremos ver a nuestra cuadrilla no solo en sus cumpleaños, no solo en Navidad cuando vienen a visitar a sus gurasos y a sus familias. Por lo tanto, María. Bueno, muchas gracias. A ver, yo un poquito. Muchas gracias, la verdad es que estoy muy contenta de poder estar hoy aquí hablando con vosotros y con vosotras sobre migración, sobre retorno y también sobre juventud. Y si me vais a permitir, yo voy a hablar un poquito también de mi libro europeo, porque aparte también formo parte de la lista para las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Me gustaría empezar diciendo que a menudo la gente piensa que la política europea no tiene ningún tipo de influencia, ningún efecto en la vida cotidiana de las personas, pero sí que lo tiene, y además lo tiene de forma muy directa. Por eso para mí es muy importante, y es un eje fundamental en esta campaña, es visibilizar lo que España en particular, pero también los países del sur de Europa en general, han sufrido con las políticas de austeridad y con las políticas neoliberales que se han ido aplicando desde Europa. Unas políticas que siempre afectan, como siempre, a la clase trabajadora, a las gentes de todos estos países. Porque debemos preguntarnos,
¿quién decide exactamente cuánto dinero entra en nuestras ciudades? ¿Quién decide cuánto dinero vamos a invertir en nuestros colegios, en nuestros hospitales, en nuestras pensiones? No lo elegimos nosotros y nosotras, pero es que tampoco lo eligen nuestros dirigentes. Lo está eligiendo ahora mismo la Troika y lo está eligiendo con el techo de gasto. Entonces esto hay que combatirlo. En nuestro caso, en España, por ejemplo, toda esta serie de medidas neoliberales desembocaron en la reforma exprés de la Constitución, como sabéis, que se dio en el año 2011. En ese mismo instante se pusieron los intereses del mercado por delante de las necesidades de la gente. Después llegó el rescate a la banca española, que supusieron 60.000 millones de euros que computaron como deuda pública. Y es un dinero que tenemos que pagar entre todos y todas. Luego llegaron los procesos de privatización, las reformas laborales, la precarización del trabajo. Nos encontramos ahora mismo en un momento en el que los líderes políticos neoliberales implementan políticas austeras y antisociales que solo se benefician, como siempre, los grandes poderes económicos, a costa de una Europa que cada vez es más desigual. Y no nos olvidemos que para las personas la destrucción del Estado social, del modelo social, lo único que implica es más precariedad, más desempleo, más privatizaciones y más recortes de derechos y de libertades. Y algo muy importante, nos jugamos muchísimo en las próximas elecciones. Nos estamos jugando, en primer lugar, el futuro ecológico de nuestro planeta. Nos estamos jugando los derechos de las mujeres. Pero es que nos estamos jugando también el futuro de las personas con las que hemos venido hoy a hablar aquí, el futuro de nuestra juventud. Porque hay que decirlo, y es que la precarización de la sociedad está afectando, además, de manera especial, tanto a mujeres como a la gente joven. La gente joven en los últimos años lo único que ha conocido es el paro, la precariedad y la emigración. Y todo ese proyecto europeo de esperanza, de innovación, la promesa de justicia social y de bienestar de la Unión Europea ha acabado en un puñado de becas Erasmus para los 4 que se pueden permitir irse a estudiar al extranjero. Y hemos visto cómo la crisis ha ido arrasando con todo el empleo de la gente joven, llevándolos hasta incluso, si os acordáis de aquella reivindicación de la precariedad de los mileuristas, eso se ha convertido hoy en objetivo de la gente joven. Porque ahora mismo tenemos un salario medio entre la gente joven que ronda los 900 euros. Ahora es su objetivo ser mileurista. ¿Cómo estamos empeorando en estos años? Pero es que además, las políticas neoliberales quieren convencer a la gente joven y venden la creciente precarización como flexibilidad laboral, la pérdida de derechos como autonomía en el trabajo, la migración como movilidad, como experiencia intercultural. Sin embargo, la gente joven lo que necesita es lo que necesitamos cualquier persona. Necesitan un trabajo digno, necesitan acceso a la vivienda, y necesitan, por supuesto, seguridad y libertad para poder elegir en su futuro sin miedo y sin incertidumbre. Toda esta situación lo que ha provocado finalmente ha sido una crisis de régimen en este país, que ha puesto claras 2 cosas. La primera, la pérdida de soberanía popular en este país. Y la segunda, en relación con la primera, que hemos perdido el bienestar de nuestro país. Y eso ha tenido 2 consecuencias principalmente. En primer lugar, por supuesto, lo que ya conocemos, el aumento de la extrema derecha. Y en segundo lugar, ha sido el pistoletazo de salida para una migración económica de manual, de la que no gusta mucho la gente de hablar últimamente, y menos al principio de la crisis. Precisamente yo formo parte de esta lista para las próximas elecciones europeas porque represento a las miles de personas que tuvieron que salir buscando una oportunidad en el extranjero. Jóvenes y no tan jóvenes, esto también hay que decirlo. Todas ellas sufriendo el paro y la creciente precarización en nuestro país. Por eso hoy a mí me gustaría hablar también, aparte de juventud, me gustaría hablar sobre la migración, sobre el estado de la migración actualmente, de la migración española en el exterior, y también sobre el retorno, que es muy importante en este momento. ¿Por qué es importante hablar sobre el retorno? Desde hace unos meses, y especialmente desde el año pasado, al discurso de la supuesta recuperación económica, se ha ido asociando también peligrosamente la idea de un falso retorno.
fomentado sobre todo por algunas iniciativas empresariales y por algunos planes de retorno a nivel autonómico que se habían puesto en marcha, que a pesar de no haber tenido demasiado éxito, sí que es verdad que coparon muchos espacios mediáticos. Pues bien, ¿por qué estoy hablando yo de falso retorno? Pues en primer lugar, porque las estadísticas así no lo dicen. Si nosotros miramos las cifras oficiales, vamos a ver que la migración no ha dejado de crecer. Ahora mismo somos más de 2,5 millones de personas con nacionalidad española en el exterior. Desde el año 2008, en solo 10 años, hubo un crecimiento de 1 millón de personas. Y hace poquito salió el padrón de españoles residentes en el extranjero y así nos lo muestran. Las cifras siguen creciendo, es decir, la gente sigue saliendo. Por tanto, las cifras oficiales no muestran que se estén produciendo el retorno. ¿Que hay gente que retorna? Sí. Pero de ahí hablar de un proceso demográfico generalizado, pues eso es otra historia ya. Pero es que esas cifras oficiales en realidad están subestimando el número de personas que estamos en el exterior. ¿Y por qué digo esto? Porque teóricamente existe una obligatoriedad de registro cuando llegamos a los países de destino. Tenemos que ir al consulado y registrar. Pero que esto en la práctica no está sucediendo. ¿Y por qué no sucede? Pues cuando llegamos allí y nos registramos en el consulado perdemos derechos, como por ejemplo el acceso a la seguridad social. Por tanto, en la práctica mucha gente no se registra. Es por esto que cuando comparamos las cifras oficiales arrojadas por el Instituto Nacional de Estadística, que se basan en estos registros consulares, con las cifras arrojadas por los padrones de las ciudades receptoras, vemos que los números son muchísimo más altos. Y esto ya a nivel demográfico para un país es muy grave. Es que no sabemos cuánta gente tenemos en el exterior ahora mismo. Así que la primera medida que hay que tomar son estudios fehacientes de las personas que tenemos en el exterior. Pero es que además las condiciones socioeconómicas que propiciaron la crisis no han cambiado. Por tanto, si aún no somos capaces de poder asumir toda esa demanda de empleo que tenemos ya dentro de las fronteras, ¿cómo íbamos a asumir la demanda de empleo de miles de personas, quizá millones, que retornen? Por tanto, ojo con esto, porque podemos estar haciendo un llamamiento al retorno, para un retorno para el que no estamos claramente preparados. Ante esta situación de distinta vida exterior, particularmente pensamos que había que hacer un trabajo político, que había que hacer un diagnóstico de los planes de retorno que se habían puesto en marcha hasta el momento y ver pues, bueno, diferentes tipos de experiencias, qué ofrecían estos planes de retorno, si ofrecían trabajo estable y bien remunerado, quién se podía beneficiar de este tipo de ayudas, y nos hemos dado cuenta que en general los planes de retorno han fracasado y que se han cometido muchos errores, ha habido problemas. Por citar algunos, porque tampoco puedo extenderme mucho con esto, han tenido un alcance verdaderamente muy limitado. Estamos hablando verdaderamente de un número ínfimo de personas que se han podido beneficiar de este tipo de ayudas. Por poner un ejemplo, el plan de retorno de Valladolid, del que se pudieron beneficiar 17 personas en una ciudad de más de 300.000. Luego han llegado tarde. La mayoría de los planes de retorno se ponen en marcha entre los años 2015 y 2018, es decir, entre 8 y 10 años después de que empezara la ola migratoria, que al principio ni siquiera se quería reconocer que existiera tal proceso migratorio. Luego eran selectivos. La mayoría de los planes de retorno están enfocados para gente muy joven, con un nivel de estudios muy alto y sobre todo con voluntad de emprender. Hay mucha gente joven, pero es que también hay muchos perfiles dentro de la migración. Tenemos mucha gente trabajadora, trabajando en el campo, en el sur de Francia. Tenemos a gente trabajando en el sector cuidados, en las áreas metropolitanas de París o de Londres, pues, trabajando como au pairs, cuidando a personas mayores. Tenemos mucha gente también en el sector de logística, en Holanda, con los contratos de 0 horas, unas situaciones brutales de precariedad. Por tanto, cuando empezamos a hablar de retorno, lo primero que hay que decir alto y claro es que el retorno tiene que ser un derecho para todo el mundo y no solo para unas pocas personas. Luego han estado basados en los registros consulares, es decir, si no estabas registrado en el consulado ya no podías beneficiarte de este tipo de ayudas. Y en general lo que ha sucedido es que no han contado con la inmigración, que posiblemente es la crítica más dura que se ha realizado a la mayoría de los planes de retorno. No han preguntado cuáles son las necesidades reales de la migración y en definitiva tampoco han llevado consigo esos planes la recuperación de derechos. Fijaos que hasta tenemos que seguir rogando el voto, como sabéis, 2 veces, por si una no era poca, con el infierno burocrático ya que eso supone. Quien vive en el exterior lo sabe bien.
Y bueno, en definitiva lo que ha sucedido es que han estado basados básicamente en ayudas económicas, o bien ayudas económicas directas a la emigración, pues pongamos una paga a lo mejor de 400 euros mensuales, o ayudas, subvenciones a empresas para que contrataran emigrantes. Pero ¿qué ha sucedido? Mientras había subvención, había puesto de trabajo, pero una vez que se acababa la subvención, se acabó el puesto de trabajo. Por tanto, se trataban de medidas temporales, cerradas en sí mismas, que no consiguieron realmente pues, asentar a la gente, a las personas en los territorios. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la situación en este momento? Los planes de retorno son insuficientes si no van acompañados de medidas a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal, muy importante, que vayan dirigidas, en primer lugar, a generar empleo. Porque si no hay empleo, no hay empleo de calidad, es imposible fijar a las personas en los territorios. Y en segundo lugar, atender las necesidades reales de las personas cuando retornan. Y para eso, volvemos a decirlo otra vez, hay que preguntar a la inmigración. Por tanto, ¿son necesarios los planes de retorno? Sí, claro que son necesarios. Pero además de los planes de retorno, tenemos que ser capaces de ofrecer unas condiciones de retorno favorables, ya no solo para la gente que migra, sino también para las generaciones que vienen después. No quiero abundar demasiado tampoco en todas las medidas que proponemos, porque el documento político y el trabajo político está a disposición de quien quiera visitarlo en nuestra página web, y allí se pueden ver la relación de medidas a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal. Pero la idea que me gustaría dejar bien clara es que no se trata de la emigración, porque a veces me preguntan, es que ¿por qué tenéis vosotros y vosotras más derecho a trabajar que el resto? No, es que estamos hablando de cambios estructurales en el modelo productivo para generar empleo. Empleo no solo para nosotras, empleo para todo el mundo. Porque nos pasa como a los jóvenes, que no necesitamos nada especial, necesitamos lo que necesita todo el mundo. Un trabajo digno, acceso a la vivienda y un poco de tranquilidad, de libertad. Por tanto, ¿qué podemos hacer desde partidos políticos? Yo creo que ahora mismo nos encontramos en un momento histórico en el que las alianzas y el trabajo común de las fuerzas de izquierdas, fuerzas progresivas y ecológicas, es absolutamente imprescindible. Nosotros y nosotras somos las personas que representamos al pueblo. Desde Europa, ¿qué vamos a hacer? El mensaje que tenemos es un mensaje claro. Queremos romper con la troika y queremos acabar con la arquitectura europea del proyecto liberal, porque este proyecto y este modelo de integración europea no responde a las necesidades de los pueblos. Y por último, para ir terminando ya, que si no me vais a reñir, yo me enrollo mucho, lo sé. En lo que se refiere a la juventud, se ha hablado de una generación sin futuro, de una generación perdida. Sin embargo, yo estoy segura de que tenemos una generación combativa también, que son los hijos y las hijas del 15M, los hijos y las hijas de los movimientos sociales, que no es que vayan a dar la batalla, es que ya la están dando en el 8M, la están dando en los Fridays for Future. Yo creo que tenemos que tener esperanza y también mirar de forma positiva todo lo que está pasando entre la juventud. Yo creo que esta generación nos va a dar una sorpresa, porque no estamos queriendo mirarla, como no quisimos mirar tampoco en su día a la emigración. Y yo lo veo también en mis clases, ¿no? Como la conciencia crítica va creciendo poco a poco y va abriéndose paso en los momentos más difíciles, ¿no? Como siempre ha pasado a lo largo de la historia. Por eso a mí me gustaría hacer también un llamamiento a la juventud para que nos reconozcamos también en el proceso histórico que nos ha tocado vivir, y también una llamada a la responsabilidad social, ¿no? Para que el próximo 26 de mayo salgan a las calles, pero no salgan solo para votar, sino que salgan también para conquistar de nuevo sus derechos y para recuperar las riendas de sus vidas y de su futuro. Muchas gracias.